Vale, entonces, ¿qué más, muchachos? Como les decía, hoy vamos a empezar a hablar de lo que es modelación dinámica, optimización dinámica. Bueno, realmente ya hemos venido hablando de esto. O sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora de control óptimo, cálculo de variaciones, es optimización dinámica. Se marca dentro de este gran tema que se llama optimización dinámica. Lo que pasa es que ahorita vamos a considerar concretamente el caso discreto. Si ustedes se dieron cuenta, los funcionales que nosotros queríamos maximizar o minimizar, en todos los casos involucraron integrales hasta acá. Ahora, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es a resolver funciones en las cuales ya el funcional no es una integral, sino es una sumatoria. Es básicamente eso. O sea, aquí en esta parte final del curso vamos a resolver problemas de la forma maximizar, minimizar la sumatoria desde t igual a un cierto t0 hasta un cierto t mayúscula, aquí de una función que depende de t, depende de x de t y depende de u de t. De nuevo, bueno, sujeto, acá podría venir incluso un valor de salvamento, una función que depende de t y de x de t, así, que sería el valor de salvamento, sujeto a que nosotros conocemos la dinámica de una de las variables. En este caso, la dinámica que nosotros se supone que conocemos es la de x. Es decir, yo sé cómo se comporta x en el periodo t más 1 a partir de una expresión que está escrita en términos de t, de x de t y de u de t. Esa es la condición. Básicamente es el problema que vamos a considerar. Vamos a suponer que tenemos una condición inicial, es decir, nosotros sabemos en el instante t0 cuánto vale esta variable x, que va a ser nuestra variable de estado, es la variable cuya dinámica conozco, y además una condición terminal. Ese es el problema que nosotros vamos a considerar. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, es el análogo discreto de los problemas que nosotros hemos venido considerando. Simplemente que en lugar de integral, pues con sumatoria. Ahora, voy a hacer una aclaración con relación a esto de acá. Es lo siguiente. Recuerden que nosotros, digamos que en este caso, vamos a pensar que las variables que tenemos acá, x de t, la variable cuya dinámica conozco, va a ser nuestra variable de estado, ¿sí? La que me están definiendo acá en el periodo t más 1 como es en términos del periodo t, y u de t va a ser mi variable de control, va a ser mi variable de control. Entonces, en este caso, estas variables ya vamos a suponer, no estamos suponiendo que varíen de manera continua, sino que lo que pasa es que varía de forma discreta, periodo a periodo. Entonces, por eso colocamos ese subíndice. De hecho, una nota, cuando yo escribo x sub t, es básicamente el valor de x en el instante t. Por ejemplo, acá estoy diciendo el valor de x en el instante t sub 0 es x de t sub 0. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de esas dos notaciones de forma indistinta, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa? Entonces lo que les decía, lo que les decía, estas variables en general toman valores discretos, es decir, t toma valor discreto, o sea, t no es continuo, sino va por periodos, periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3. Entonces, en este orden de ideas, este x sub t se puede pensar como una sucesión. Yo quiero encontrar una sucesión de valores x y una sucesión de valores u sub t, tales que hagamos este funcional lo más grande o lo más pequeño posible de acuerdo a lo que yo quiera. Ese sería básicamente el problema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. O sea, recuerden otra nota. Recuerden que una sucesión simplemente es un conjunto infinito enumerable de números. Nosotros la representamos así. Por ejemplo,
Si yo les digo la sucesión 1 sobre, yo puedo colocar 1 sobre t o 1 sobre n. Por ejemplo, coloquemos la sucesión 1 sobre n. Si yo le coloco la sucesión 1 sobre n, nosotros estamos pensando en una colección infinita de números cuyo primer valor, generalmente cuando no se indica nada acá, suponemos que es 1. Entonces mi primer valor es 1, reemplazando por 1. Si reemplazo por 2 me da 1 medio, 1 tercio y así sucesivamente. O si yo coloco, por ejemplo, coloquémoslo con t sobre t más 1, pero ahora variando t desde 2 hasta infinito. Entonces cuando yo hago esta notación, estoy diciendo que el primer valor que le voy a dar a esta variable es 2. Entonces empezamos desde ahí. Si yo le doy 2, me queda 2 sobre 3. Y le sigo asignando valores que sean sucesores del último valor que evaluamos. En este caso, si empecé con 2, ahora le doy a t valor 3, luego 4, y así sucesivamente. Eso es una sucesión que pues ustedes lo debieron haber visto cuando estaban viendo cálculo integral. Entonces, listo. Esa es una notación. Ahora, una ecuación en diferencias es el análogo de ecuaciones diferenciales. Una ecuación en diferencias es una ecuación que modela una variable cuyo valor es en tiempo discreto, va variando en tiempo discreto. Una ecuación en diferencias es una cosa, por ejemplo, de este estilo. Me dicen xn más 1 es igual a xn, bueno, digamos 2xn más 3. Entonces ahí me están describiendo cómo es el comportamiento de mi variable a partir de una ecuación. Mi variable es xn en este caso. ¿Cómo es el comportamiento? Lo que me dice es que la variable en el periodo n más 1 en un periodo dado es 2 veces el valor que tomaba en el periodo anterior, en el n, y sumándole 3. Entonces a eso se le llama una ecuación en diferencias, pero también esta expresión se le suele llamar una recurrencia, porque esta expresión me permite obtener a mí el valor de la variable en un periodo dado a partir del valor anterior. Lo único que necesito es saber cuál es el valor inicial. Supongamos que x0 lo puedo poner así o lo puedo poner así. Supongamos que x0 fuera 4. Entonces, si a mí me dan eso y me dan la ecuación en diferencias, yo puedo decir, mire, a partir de esto, yo sé que entonces para n igual a 0, si reemplazo en n igual a 0, obtendría esto. x1 es 2, x0 más 3. ¿Listo? O sea, esto me está diciendo, en un periodo dado, la variable es 2 veces lo que pasó en el periodo anterior más 3. Pues si yo ya sé qué pasó en el periodo 0, en el periodo 1, pues va a ser 2 veces el periodo 0 más 3. Entonces, con este valor inicial, yo puedo reemplazar esto a 8 más 3, 11, y puedo decir, bueno, x1, la variable x en el periodo 1, vale 11. Este sería el valor, que también yo lo puedo escribir así, x1 o x1, cualquiera de los dos. Ahora, si yo paso al periodo siguiente, en el periodo siguiente, pues yo miro cuánto vale x2. Si ya tengo x1, pues yo ya sé que x2, a partir de esta expresión que yo me inventé, esto es un ejemplo, voy a poder escribir cualquier otra, es igual a 2 por x, el x anterior, x1, más 3. Lo que pasa en un periodo dado es 2 veces lo que pasó en el periodo anterior, más 3. Eso es básicamente lo que me está diciendo esa ecuación en diferencias. Vuelvo, repito, que yo me inventé. Pero como ya sé quién es x1, me queda que x2 es 2 por ese valor, más 3. Entonces me queda que x2 es 22 más 3, 25. Y repitiendo ese proceso, si yo sigo repitiendo ese proceso, pues yo puedo ir encontrando uno a uno los valores de x, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, mire, en definitiva, pues yo ya sé que en este caso mi x a la n es el primer valor que tomó en 0, en el tiempo 0 fue 4, en el tiempo 1 es 11, en el tiempo 2 es 25,
y así sucesivamente. Entonces ahí ya tenemos la sucesión que estamos buscando a partir de la recurrencia. ¿Listo? Estos simplemente son preliminares para entender mejor lo que vamos a hacer. Otro ejemplo. A veces las ecuaciones en diferencias pueden relacionar varias variables a la vez. Entonces tendríamos, por ejemplo, un sistema de ecuaciones en diferencias. Por ejemplo, yo puedo decir, tomemos xn más 1 igual a xn más yn sobre 2. Entonces tengo dos sucesiones. Tengo una sucesión xn, otra sucesión yn, pero están relacionadas de esta manera. Xn está relacionada con x en un periodo dado, está relacionada con la x y la y del periodo anterior de esta manera. Promedie los valores del periodo anterior dividido por 2 y ese es el nuevo valor de x. Y supongamos que yn más 1 está relacionada con las variables x y y en el periodo anterior mediante esta fórmula, raíz de xn por yn. Y además vamos a suponer que en el periodo inicial, mire que acá yo supuse que el periodo inicial era el 0, pero mi periodo inicial puede ser cualquier otro. Yo podría decir, mire, mi periodo inicial ahora va a ser, por ejemplo, 1. Entonces yo digo, supongamos que x en el periodo 1 vale 4 y y en el periodo 1 vale 16. Entonces me dan esto. Entonces si a mí me dan estas recurrencias, este sistema de ecuaciones en diferencias, que están dados por unas recurrencias, y estos valores iniciales yo podría obtener los valores de x y y para otros periodos. Por ejemplo, si yo hago n igual a 1 en esta expresión, acá me daría x2. Diría x2 es la suma de x y y, el promedio de x y y del periodo anterior, o sea, del periodo 1. Y esto sería x es 4, y es 16 sobre 2, da 20 sobre 2, entonces me daría que x2 es 10. De acá me quedaría x2 igual a 10. Pero si yo reemplazo en la otra, me dice que y2 es la raíz de x1 por y1. Y, lo que pasa en un periodo dado, es el producto de x y y, es la raíz del producto de x y y en el periodo anterior. Estas me las inventé, solamente es para ilustrar con un ejemplo para que entiendan qué es lo que es una recurrencia, una ecuación en diferencias. Entonces, en este caso, y2 me daría la raíz de 4 por 16, que esto sería raíz de 64, que es 8. Entonces yo ya sabría que y2 es igual a 8. Y si quiero averiguar qué pasa con x y y en el periodo siguiente, pues reemplazo por n igual a 2. Entonces acá me quedaría que x3 es sencillamente el promedio de esas dos variables en el periodo anterior, o sea sería 10 más 8 sobre 2, que eso daría 18 sobre 2, me da 9, entonces de acá resultaría que x3 es igual a 9, y por otro lado y3 es la raíz de x2 por y2, en cuyo caso esto me va a dar la raíz de 8 por 9, que eso es raíz de 72, eso es raíz de 72. O si quieren, esto es lo mismo de decir raíz de 2 por 4, 8 es 2 por 4 por 9. Lo separo así porque 4 y 9 tienen raíz cuadrada exacta. La raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3 y acá quedaría raíz de 2. O sea, total me daría 6 raíz de 2. Ese sería el valor de y3. Y yo puedo seguir con ese procedimiento para obtener más valores de x y y, ¿sí? En periodos posteriores a los que obtuvimos acá. Y de esa manera yo iría obteniendo, en definitiva, que xn, en este caso tomaría valores 4, luego 10, luego 9 y así sucesivamente. Mientras que yn tomaría como valores 16, 10, 8, 16, 8 y 6 raíz de 2 y así sucesivamente. Entonces a partir de estas ecuaciones en diferencias, a partir de estas recurrencias, nosotros podemos encontrar los valores de las sucesiones que quedan definidas mediante estas ecuaciones. Profe, una pregunta. Señor. ¿El Y3 es 8 por 9 u 8 por 10? Es 8 por
Ah, sí, en este caso sería 8 por 10. Sí, cometí yo un error. Gracias. Entonces, en este caso, aquí yo cometí un errorcito. Ya lo corregimos. Ya lo corregimos porque yo coloqué un 9 y esto en realidad era 10. De hecho, es sí. Ya lo corregimos. Entonces, en este caso, me quedaría que y es 8. En este caso, x es x2 por y2. Entonces es 10 por 8. Que esto sería raíz de 80. ¿Listo? Eso sería básicamente raíz de 80. Vale, dejémoslo así. Entonces este sería raíz de 80 y este de acá sería 9. Este sería 9. ¿Listo? Ahora sí, te lo voy a corregir. Entonces les voy a volver a mandar foto. Muchas gracias. Bueno, eso vuelvo y repito, era solamente la introducción. Ahora sí, nos vamos a meter en concreto con el problema. Miren, sucede una cosa. Cuando yo tengo estos problemas de optimización dinámica, hay varias formas de resolverlo. Uno puede utilizar, por ejemplo, Kuhn-Tucker, o cuando las restricciones son de igualdad, pues, por ejemplo, multiplicadores de Lagrange. Esa es una manera de trabajar que es habitual. También uno puede utilizar una ecuación que se llama la ecuación de Bellman, que también se utiliza mucho en estos problemas para el caso discreto. Esa ecuación de Bellman también existe para problemas en caso continuo, o sea, cuando en lugar de sumatorias hay integrales. Lo que pasa es que de esas ecuaciones, de la ecuación de Bellman lleva unas ecuaciones diferenciales en variables parciales y por eso nosotros no lo vamos a considerar. Nosotros trabajamos la ecuación de Bellman, nosotros lo vamos a ver acá, pero para el caso discreto. Y también hay un análogo a cálculo de variaciones, o sea, utiliza una ecuación de Euler, pero esa por tiempo no la alcanzamos a ver. Nosotros básicamente vamos a hacer dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se puede resolver estos problemas utilizando Kuhn-Tucker o en nuestro caso, vuelvo y repito, multiplicadores de Lagrange. No nos vamos a ir tan lejos. Entonces lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Entonces, tomemos este ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero maximizar la sumatoria desde t igual 1. Entonces mire que mi periodo inicial en este caso es 1 hasta 3 de logaritmo natural de ct. Yo lo puedo escribir así, o recuerden, yo puedo escribir ct o puedo escribirlo así. Cualquiera de las dos maneras es lo mismo. Son dos formas de escribir la misma cosa. Aunque a mí me gusta un poquito más escribirlo de esta forma. Entonces queremos maximizar esa función. Yo tengo logaritmo natural, la sumatoria de t igual 1 hasta 3 del logaritmo de ct. O sea, esto es logaritmo de c1 más logaritmo de c2 más logaritmo de c3. Quiero maximizar o minimizar esa función. En este caso la quiero maximizar. Básicamente porque si ustedes se dan cuenta, recuerden, el logaritmo es una función cóncava. Entonces ese problema, pues lo que por lo pronto, pues lo que sería más fácil de conseguir sería su máximo. Entonces vamos a maximizar, pero entonces tenemos una restricción. ¿Cuál sería la restricción? Estamos sujetos a que S en el periodo t más 1 es igual a 1.1 st menos ct. Esta, si ustedes se dan cuenta, es una ecuación en diferencias. Esta es una recurrencia. Entonces, la idea es que en este problema, en la función objetivo, explícitamente esté involucrado ct, que en este caso sería como el consumo. Y implícitamente en esta ecuación está involucrado st, porque miren que los valores de c dependen de los valores de s, o sea que a la larga también esta ecuación está involucrada acá. O sea, yo podría despegar ct y reemplazarlo acá y tendría una función en términos de s, del ahorro. Entonces, en ese caso, digamos que este problema depende de esta variable y depende de esta variable. Ahora, la variable cuya dinámica me están dando es la variable S. Es la variable que me dicen qué está pasando en el periodo siguiente a partir de lo que ocurrió en el periodo anterior con esas variables. Entonces, en ese orden de ideas, mi variable de estado va a ser S, la que me da la variable para la cual me dan su dinámica, como es su dinámica, y la variable de control para mí sería CT.
Entonces ya lo voy a escribir, pero primero escribamos las condiciones. Además, vamos a suponer que S de 1, yo lo puedo escribir así, o lo puedo colocar así, cualquiera de las dos, estoy escribiendo las dos notaciones para que se acostumbren, es igual a 1. Y S de 4, que lo podría escribir así o así, no es necesario escribir las dos cosas, solamente es por lo que es el primer ejercicio. Esto es 1.21, por eso les decía que necesitaba que tuvieran lista calculadora algunos de ustedes para que me ayuden con las cuentas. Entonces, yo quiero resolver este problema. Este es el problema a trabajar. Este es mi problema acá. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, como les decía, lo primero que nosotros vamos a hacer es resolverlo utilizando lo que ya sabemos. En este caso, como tenemos acá tenemos restricciones de igualdad, lo que vamos a utilizar es básicamente multiplicadores de Lagrange. Ahora, ojo, en este caso esto no es una única restricción, porque mire que t varía desde 1 hasta 3, o sea, t toma valores 1, 2 y 3. O sea que en realidad, esto que tenemos acá representa 3 restricciones. ¿Sí? Es decir, mire, el problema anterior se puede reescribir así, ya siendo más explícito. Como lo siguiente. Mire, yo lo que quiero acá es concretamente maximizar lo siguiente. Fíjense que esta función es logaritmo de C1 más logaritmo de C2. Profe, ¿de dónde es que salió el 1.21? No, son condiciones que yo estoy dando. Todo esto me lo inventé. Este sería la función objetivo. Ahora, yo estoy sujeto a unas restricciones. Vea, escribamos esta restricción con t igual a 1. Con t igual a 1, esta restricción daría, la primera restricción sería S2 igual a 1.1 S1 menos C1. Esa sería la primera restricción. Ahora, con t igual 2, esta diría S3 es igual a 1.1 por S2 menos C2. Y con t igual a 3, que es el último periodo que nosotros estamos considerando, me daría que S4 es igual a 1.1 S3 menos C3. Esta restricción en realidad son esas 3 ecuaciones. Ahora, fíjense un detalle, que yo por un lado sé que S1 es igual a 1. Esto yo lo puedo reemplazar por 1, ¿no es cierto? Esta cosa sería equivalente, esto es equivalente a, voy a reemplazar acá por 1, ¿no es cierto? Vamos a llamar a esta ecuación, esta va a ser mi ecuación 1, esta expresión va a ser mi expresión 2, esta es mi expresión 3, ¿no es cierto? Entonces yo digo, mire, pero de 1, bueno, esta va a ser la 3, vamos a decir que esta es la expresión 4, esta es la 5 y esta es la 6. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, sustituyendo 2 en 4 y reorganizando, ¿qué me quedaría? Entonces, vea, ¿por qué digo reorganizando? Lo que pasa es que como quiero resolver este problema por multiplicadores de Lagrange, la idea es que todas las restricciones queden igualadas a 0. Por lo tanto, voy a pasar todo a un solo lado. O paso esto para allá, o paso esto para acá. ¿Sí? En principio, como es una igualdad, lo puedo hacer como yo quiera. Voy a pasar esto para allá, pero voy a reemplazar. Entonces, obtendría esto. Acá me quedaría un 0. Acá me quedaría 1.1 por 1, ¿no es cierto? Entonces queda 1.1 menos S2 menos C1. Esta sería la primera ecuación que voy a obtener. Esta sería la ecuación que me resultaría en ese caso, que la vamos a llamar 7. Ahora yo puedo hacer lo mismo, con la ecuación 6. Yo puedo decir, fíjense que ese 4 es 1.21, entonces yo puedo decir, mire, sustituyendo, vamos a sustituir la ecuación 3 en 6. Bueno, primero, antes de hacer esto, vamos a reorganizar primero 2. Ahora, reorganizando la expresión 5,
dejándola igualada a 0, obtendríamos que 0 es igual a 1.1 por S2 menos S3 menos C2. Pasé el S3 para este lado, hubiera podido pasarlo para el otro lado, no pasa nada, da lo mismo. Entonces aquí me quedaría esta expresión que sería mi ecuación 8 y sustituyendo, ahora sí, sustituyendo 3 en 6 y reorganizando, ¿qué me quedaría? En este caso me quedaría S4 es 1.21, pero lo va a pasar para allá, entonces quedaría 0 igual a 1.1. S3 menos S4, que ya sabemos que es 1.21, menos C3. Entonces yo ya tendría este otro valor, ¿listo? Por lo que me lo dieron en la condición inicial y final, llamemos a esto 9. ¿Listo? Entonces si ya puedo reemplazar algo, lo reemplazo. Si no hubiera nada que reemplazar, pues sigo trabajando, no hay más que hacer. Ahora miren. ¿Sacó la ecuación 7? ¿Qué? ¿Cómo fue que sacó la ecuación 7? Reemplacé ese 1 por 1. Listo. Y pasé esto para el otro Ah, sí, lado. ya. Eso fue todo. Entonces, miren, ¿ahora qué me quedaría? Entonces, por lo tanto, llamamos a este gamma 2. Entonces, finalmente, el problema gamma yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Es decir, el problema gamma es equivalente a lo siguiente, es esta misma función objetivo, es la función objetivo, solo que la restricción es escrita así. Entonces, esto es maximizar logaritmo de C1 más logaritmo de C2 más logaritmo de C3, esta es mi función objetivo, sujeto a, en lugar de esto, esto y esto, pues voy a colocar estas tres ecuaciones. Voy a colocar que 1.1 menos S2 menos C1 es igual a 0. Voy a colocar 1.1 S2 menos S3 menos C3 igual a 0. Y voy a colocar 1.1 S3 menos 1.21 menos C3, acá es C2, perdón, acá es C2. Y acá menos C3 igualado a 0. Esta de aquí la llamamos la ecuación 7, esta es la ecuación 8 y esta es la ecuación 9, porque sencillamente las transcribí, las pasé allá. Entonces, este es el problema ya puesto en su forma canónica. Ese ya está en la forma estándar, ya está puesto en su forma estándar. Entonces, a partir de ese problema es el que vamos a resolver. ¿Listo? Entonces ya incluso involucramos estas condiciones, por eso fue que no las escribí allá. Entonces, para resolverlo de forma tradicional, lo que hacemos es considerar su lagrangiana. Entonces, la lagrangiana del problema de este problema está dada por lo siguiente. Lo voy a colocar. L va a ser igual. Coja la función objetivo. Logaritmo de C1 más logaritmo de C2 más logaritmo de C3 más, entonces vamos a colocar un multiplicador de Lagrange porque son restricciones de igualdad por cada una de ellas. Entonces colocamos un lambda 1 por 1.1 menos S2 menos C1 más un lambda 2 por esta otra restricción por 1.1 S2 menos S3 menos C2 más un lambda 3 por la otra restricción. Es eso. Esa sería mi función lagrangiana. Esta es la que nosotros vamos a utilizar para hallar los candidatos, digamos los valores para C1 y C2 que son candidatos a optimizar esta función, que es esta de acá, básicamente. Eso es lo que queremos. Y de paso,
pues vamos mirando cómo clasificar. De hecho, mire, yo sé que al derivar igualar a 0 acá, ¿qué vamos a obtener? Aquí lo que vamos a obtener es un máximo, porque estas funciones son cóncavas, estas son lineales, por este número es lineal, lineal y lineal. Entonces toda la función es cóncava, lo que vamos a obtener efectivamente va a ser un máximo. Pero entonces vamos a ir paso por paso. Entonces lo primero es establecer lo que se llaman las condiciones necesarias de primer orden. Que si ustedes se acuerdan, esas condiciones sencillamente es derive e iguale a 0. Entonces empecemos derivando. Entonces la primera ecuación que vamos a obtener es la derivada. ¿Cuál es la derivada? De la lagrangiana respecto a C1. Si yo derivo respecto a C1, esto me da 1 sobre C1. Aquí C1 vuelve a aparecer acá, queda menos 1 por lambda 1. Entonces menos lambda 1 e igualamos a 0. Ahora, derivo la lagrangiana respecto a C2 y en este caso me queda 1 sobre C2. Aquí C2 aparece acá, entonces al derivar me queda menos lambda 2 igual a 0 y derivo la lagrangiana respecto a C3 porque solamente hay C1, C2 y C3. Aquí daría 1 sobre C3 menos lambda 3, aquí también pasa lo mismo, igualado a 0. Entonces ahí ya derivamos respecto a cada una de las variables C1, C2 y C3, es decir, a cada uno de los valores que toma la variable de control en los tiempos 1, 2 y 3, básicamente. Entonces, esta sería, vamos a ir numerando, todavía me faltan más ecuaciones. Esta sería mi ecuación 1. Bueno, llamémosla la ecuación 10. Esta sería la ecuación 11. Esta sería la ecuación 12. ¿Listo? Pero entonces tengo que hacer otras derivadas. Entonces, ¿qué otras derivadas tengo que hacer? Respecto a S2 y a S3. Recuerden que S1 y S4 no derivo porque yo lo reemplacé. Son números y simplemente lo que hice fue reemplazar. Entonces, las derivadas que me harían falta, en este caso, serían las derivadas respecto a S2 ¿que cuánto me daría? Mire que acá da 0, pero aquí hay S2. Esto haría menos 1 por lambda, me queda menos lambda 1, pero acá hay otro S2, queda 1.1 por lambda 2, igualado a 0. Aquí no hay S2. Y me faltaría la derivada de la lagrangiana respecto a S3. Entonces, si yo derivo respecto a S3, fíjense que está acá y acá. En este caso, acá me daría menos lambda 2 y acá me daría más 1.1 lambda 3 igual a 0. Entonces ya derivé respecto a todas las variables que están presentes en esa ecuación, en esta expresión. Este sería 13 y este sería 14. Entonces fíjense que ahí tenemos un sistema en las ecuaciones de la 10 a la 14. Ahí estamos con un sistema de ecuaciones, pero además nos falta las derivadas respecto a los lambdas. Entonces si yo derivo respecto a lambda, si yo ahora derivo respecto a lambda, la derivada de la lagrangiana respecto a lambda 1, pues da 1.1 menos S2 menos C1 igual a 0, porque deriva respecto a lambda de la primera restricción, que esta es sencillamente la ecuación 7. Si yo derivo respecto a lambda 2, me da 1.1 S2 menos S3 menos C3 igual a 0, que me da la segunda restricción. Simplemente las estoy escribiendo acá por organizarlas porque son las mismas ecuaciones de allá. Y la derivada de la lagrangiana respecto a lambda 3 me da la tercera restricción, que es 1.1 S3 menos 1.21 menos C3, ¿no es cierto? Igualado a 0. Y como les decía, no voy a ponerle otra numeración a estas ecuaciones porque ya la teníamos. Esta es mi ecuación 7. Esta es mi ecuación 8. Y esta es mi ecuación 9. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, tengo 8 ecuaciones con 8 incógnitas. ¿Por qué 8 incógnitas? Porque tengo C1, C2, C3, ahí van 3.
Tengo S2, S3, ahí van 5, y tengo lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Ahí están las 8 ecuaciones. Entonces la idea es resolverlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, lo primero que voy a intentar es quitar los lambdas. Generalmente nosotros intentamos primero, antes que nada, pues eliminar los lambdas. No es que sea obligatorio, pero pues es una estrategia. Entonces vamos a eliminar esos lambdas. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente manera. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es de la ecuación 10, 11 y 12, voy a despejar lambda 1, lambda 2 y lambda 3. ¿Para qué? Para reemplazarlas acá y obtener ecuaciones en términos de C1, C2 y C3, que con estas me formarían un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas porque ya no tendrían lambdas. Entonces, hagamos, mire, de la ecuación 13, de la ecuación 10, a mí me resulta que en este caso, si yo paso para acá, me queda lambda 1 igual a 1 sobre C1, ¿no es cierto? Lambda 1 igual a 1 sobre C1. Ahora, de la ecuación 11, me queda que lambda 2 es igual a 1 sobre C2. Y de la ecuación 12, me queda que lambda 3 es igual a 1 sobre C3. Un despeje sencillito, sencillito el despeje, no tiene nada del otro mundo. Listo. Una vez despejamos, que esta las vamos a llamar la ecuación, esta va a ser mi ecuación 15, esta va a ser mi ecuación 16 y esta va a ser mi ecuación 17. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlas acá. Entonces voy a decir, mire, sustituyendo, vamos a sustituir 15 y 16 en 13. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? Yo sé que lambda 1 es menos 1 sobre C1. Es 1 sobre C1. Con esto menos queda así. Y yo sé, de acá, yo sé que lambda 2 es 1 sobre C2. Pero voy a hacer lo siguiente. Ojo. Voy a pensar que pasé esto para este lado. Entonces, si yo paso para este lado, me queda que lambda 1 es igual a 1.1 lambda 2. ¿No es cierto? Entonces, vamos a reorganizar. Fíjense que me quedaría de una vez esto. Me quedaría, si paso esto para acá, me queda lambda 1. Pero lambda 1 es 1 sobre C1. Va a ser igual a 1.1 por lambda 2, pero lambda 2 es 1 sobre C2. O sea, yo lo puedo poner acá. Y ahora yo puedo eliminar esas fracciones cruzando esto. Entonces, de acá, me resultaría que en este caso C2 es igual a 1.1 C1. C1. Esta de acá sería la ecuación 18. Ahora, haciendo lo mismo, sustituyendo 16 y 17 en 14, y reorganizando, ¿qué me quedaría? Pues reorganizando es que va a pasar este lambda 2 para acá. Entonces yo digo lambda 2 es 1 sobre C2. Y me va a quedar igual a 1.1 por lambda 3, pero como es 1 sobre C3, lo puedo colocar abajo, me quedaría así. Y de nuevo yo puedo quitar los denominadores pasando cada uno de ellos al otro lado a multiplicar. Entonces, en ese caso, lo que nosotros obtendríamos sería lo siguiente. Nosotros obtendríamos que en este caso C3 es 1.1 por C2. Y esta sería mi ecuación 19. Pero fíjense que yo utilicé estas ecuaciones de acá, yo las utilicé para derivar estas, entonces ya me puedo olvidar de ellas. Y estas también las utilicé reemplazando, entonces por ahora me olvido de ellas. ¿Y qué sistema obtenemos? Obtenemos un sistema de 5 incógnitas
con 5 ecuaciones. Entonces yo digo, es decir, nosotros obtenemos el sistema siguiente. Mire, tengo estas ecuaciones, tengo la ecuación 7, que es 1.1 menos S2 menos C1 igual a 0. Tengo la ecuación 1.1 S2 menos S3 menos C3 igual a 0. Tengo la ecuación 1.1 S3 menos 1.21 menos C3 igual a 0. Esas las tengo. Pero tengo ahora estas dos. Tengo además que C2 es igual a 1.1 C1 y tengo que C3 es igual a 1.1 C2. Esas son las 5 ecuaciones con las 5 incógnitas que les estaba mencionando. Listo. Entonces, esta es la 7, es esta es la 8, esta es la 9, esta es la que yo llamé 18 y esta es la que yo llamé 19. Entonces lo que me queda es resolver ese sistema. Lo resuelvo como puede. Fíjense que, por ejemplo, en este caso este es un sistema lineal. Entonces yo lo podría trabajar por Gauss-Jordan si quiero. Si quiero trabajarlo con álgebra lineal, por Gauss-Jordan lo sacaría. Pero vamos a resolverlo de otra manera. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? Miren, yo lo que puedo hacer es, de esta ecuación puedo despejar C1. De esta ecuación podría despejar, acá tengo un errorcito, ¿dónde está mi errorcito? Acá. Qué pena, miren, en la derivada respecto a lambda 2 es C2, acá viene un C2. ¿Listo? Acá viene un C2. Y acá sí viene el C3, qué pena con ustedes. El caso, pues no habíamos utilizado esta ecuación y no pasa nada, entonces hasta ahora, lo que voy a hacer es de acá voy a despejar C1, de acá C2, de acá C3 y los voy a reemplazar acá. Y de esa manera solamente me van a quedar S, o sea, me va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hagamos, miren, de acá, hagamos un poquito más chiquito para que alcancen en este pedacito de tablero. C3 igual a 0. Entonces, miren, ¿qué pasa? De esta ecuación, si yo despejo C1, lo que me va a quedar es que C1 lo pasé para acá, pero lo escribí al lado izquierdo, lo pasé al lado derecho, pero lo escribí al lado izquierdo, es 1.1 menos S2. Esa sería la expresión que obtenemos. Esta sería, en este caso, mi expresión 20. Ahora, de acá, yo puedo sacar C2, lo mismo. Voy a coger C2, lo voy a pasar al lado derecho, pero pues voy a escribirlo primero, lo voy a escribir como si estuviera en el lado izquierdo. C2 es 1.1 S2 menos S3. ¿Listo? Simplemente pasé el C2 al otro lado. Y a esta ecuación de acá la vamos a llamar la ecuación 21. ¿Listo? Y de acá, esta me sale que C3 es igual, pasé el C3 para acá, a 1.1 S3 menos 1.21. Esa sería la otra ecuación, que la vamos a llamar 22. Listo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, ahora yo puedo reemplazar. Mira, acá tengo C2 y C1. 20 en 21 en 18. Entonces, yo digo sustituyendo. La ecuación 20 y la 21 en 18. ¿Qué me quedaría? Si yo reemplazo acá, me quedaría C2 es 1.1 S2 menos S3 igual a 1.1 factor de este C1 es esto de acá arriba. 1.1 menos S2. Eso es lo que me quedaría. Pero ahora, esto de acá me queda 1.1 S2 menos S3. 1.1 por 1.1 es como 11 por 11. 11 por 11 da 121, esto da 1.21. Menos 1.1 S2. Entonces fíjense que yo puedo pasar este a sumar, puedo pasarlo al otro lado a sumar, puedo pasar variables para un lado. Entonces esto lo puedo llevar para allá
Y acá tiene un semejante, acá hay otro 1.1 S2. Entonces si yo lo sumo, me va a quedar 2.2 S2 menos S3 igual a 1.21. Esto sería lo que me resultaría. De acá tendría esta ecuación, que esta la vamos a llamar la ecuación 23. Ahora, podemos proceder análogamente con la otra. O sea, yo puedo coger ahora 21 y 22 y reemplazarla acá. Entonces yo digo, sustituyendo 21 y 22 en 18, ¿qué me quedaría? Si yo reemplazo de esa forma, C3 sería esto de acá. Entonces me quedaría 1.1 S3 menos 1.21, este de acá, lo reemplacé acá, igual a 1.1 que multiplica a C2, pero C2 es 1.1 S2 menos S3. Ahora, si aplicamos propiedad distributiva acá, me va a quedar que 1.1 S3 menos 1.21 es igual. 1.1 por 1.1 es 1.21 S2. Y este por este es menos 1.1 S3. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es pasar variables a un lado y números para el otro. Entonces, voy a pasar, yo podría pasar este y este para allá. Y este de acá lo vamos a pasar para allá. Entonces, ¿qué ocurriría? Mire, este 1.1 S2 pasaría negativo. Entonces me quedaría menos 1.21 S2 y este pasaría positivo, pero este más este da 2.2, señor. Ahí reemplazaste, fue en 19, ¿cierto? No en 18. En 19, gracias. Muchas gracias. Listo. Desplacé este para acá, este con este a 2.23 y acá queda igual a 1.21. Este sería mi ecuación 23. Entonces fíjense que ya utilicé todas estas, a partir de estas llegué a estas dos ecuaciones. Es decir, obtuve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, nosotros obtenemos el sistema. Miren el sistema que nosotros obtenemos. Por un lado me queda 2.2 S2 menos S3 igual a 1.21. Y por otro lado me queda menos 1.21 S2 más 2.2 S3 igual también a 1.21. Entonces, ese sería el sistema que me quedó. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que en este ejemplo, me resultó un sistema lineal. En este ejemplo resultó un sistema lineal. Entonces lo puedo resolver por cualquier método para resolver sistemas de ecuaciones. Nosotros lo vamos a hacer, esta sería la ecuación 24. Nosotros lo vamos a hacer usando Cramer, pero se puede por cualquier método lineal, igualación, sustitución, Gauss-Jordan, lo que sea. Entonces, voy a mandarles foto y ya lo hacemos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Está muy difícil. Sí. No, pues digamos que no es tan difícil, es largo, es multiplicadores de Lagrange. Lo que pasa es que, digamos que en economía ustedes van a encontrar profesores que lo resuelven así. A veces acordarse de las ecuaciones de Bellman no es tan fácil. Entonces muchas veces los profesores cuando les están dictando este tipo de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el crecimiento económico, cosas de ese estilo, ellos prefieren utilizar esta formulación porque pues, se recuerda mejor, Por eso es que lo estoy haciendo de esa manera. Pero bueno, vamos a volver. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros llegamos al siguiente sistema. Entonces, voy a borrar qué necesito. Acá tengo C1 y C2 y necesito esas ecuaciones de allá. Creo que no necesito más. Bueno, estas de acá, pero estas las podemos utilizar ahorita. Bien. Entonces, borremos esto. Borremos esto. Esto tampoco lo va a necesitar ya. Yo puedo borrarlo.
Recuerden ahorita los valores de lambda, pues para también hallarlos. Estos, lambda 1 es 1 sobre C1, o sea, sobre todo los números de la ecuación. Esta es la 15, la 16 y la 17. La de lambda 1 es la 15, lambda 2 la 16 y lambda 3 la 17. Ahorita para que calculemos también esos valores. Listo. Ahorita borramos ese último pedazo. Por ahora dejemos hasta acá y vamos a utilizar esas ecuaciones. Entonces, miren, nosotros obtuvimos este sistema. Entonces lo vamos a utilizar, lo vamos a resolver utilizando la regla de Kramer. Vamos a utilizar la regla de Kramer en este caso, ¿sí? Pero pues se puede hacer por cualquier forma, método para resolver ecuaciones lineales. Entonces, este es el problema. Original. Entonces, continuamos. Entonces, usando la regla de Kramer, y les voy a pedir que por favor alguno tenga lista una calculadora, me quedaría lo siguiente, me quedaría que S2 a qué sería igual. Entonces, aquí abajo, miren que ya tenemos organizado el sistema. En la primera columna S2 y en la segunda S3, están por variables las columnas. Entonces los numeritos que acompañan las variables son, acá vendría 2.2, el de S3 acá es menos 1, y acá abajo viene menos 1.21 y 2.2. Menos 1.21 y 2.2. Sería este. Ahora, como S2 es la primera variable que aparece acá, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esta primera columna por los numeritos que aparecen acá. Entonces acá vendría 1.21, 1.21 y al lado vendrían estos, menos 1, 2.2. Entonces, alguien que me haga las cuentas, alguien que me diga cuánto da este por este menos este por este. Claro que da 1.331 o algo así, o 1.441. Esto daría este por este por 2.2 menos este por este. Y abajo me quedaría este por este, que eso daría 4.84 menos 1.21. Entonces, ¿cuánto dan esas cuentas? ¿Cuánto da lo de arriba? ¿Cuánto da lo de abajo? ¿Alguien me está haciendo el favor? Creo que da 3.87, no sé si fue el primero. ¿Cuánto dio el numerador? ¿Cuánto da el numerador? 3.87 a mí me dio. ¿El numerador? No debería dar, Sí. solo el numerador. ¿No da 1.331? Profe, pero es que no es más, por lo que no es menos. Acá es más, acá es más. Listo, entonces ¿cuánto dio? 3.872. 87.2. ¿Y el denominador cuánto nos dio? 1.63. 3.63, ¿no? Mm, ¿Sí? A mí me dio 1.63, pero no sé. ¿Segura? A mí me dio 3.63. 3.63, exacto, sí, da 3 puntos. ¿Y cuánto da ese cociente? 1.06. 1.06. ¿Listo? Ese sería S2. Ahora, S3 va a ser, en el denominador vienen los números que acompañan las variables, o sea, viene este mismo determinante. 2.2 menos 1 menos 1.21, 2.2. Solo que ahora, como S3 es la segunda columna, es la segunda variable del sistema, entonces ahora esta columna la dejo igualita, esta de acá, y esta la reemplazo por lo que aparecen, a lo que aparecen igualadas las ecuaciones. 1.21, 1.21. El denominador va a dar lo mismo, 3.63, porque pues es el mismo determinante. Ahora, aquí cuánto me da este por este y este por este. Entonces este daría 1.21 multiplicado por 2.2 menos
con este menos más 1.21 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da eso? A mí me dio 4.1261. 4.1261. 1261. ¿Y el cociente cuánto nos da? 1.1366. 1.1366. 66. Listo. Entonces fíjense que aquí ya obtuvimos valores para ese 2 y para ese 3. O sea, de acá me quedó que ese 2 es 1.06 y de acá que ese 3 es 1.1366. Entonces ya todo lo que queda es reemplazar en las ecuaciones que tenemos allá. Entonces esto llamémoslo 25 y esto es 26. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es encontrar uno a uno los otros valores. Entonces ya tengo S1 y S3, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de 20 yo ya tendría C1. Entonces yo diría, sustituyendo S2, sustituyendo 25 en 20, ¿qué me daría? Vayan haciéndolo. En 20 me quedaría que C1 es 1.1 menos S2, que es 1.06. Entonces esto daría 0.04. O sea, C1 me dio 0.04. ¿Sí? Eso estaba fácil. Ahora, si yo reemplazo en 21, sustituyendo 25 y 26, y 26 en 21, entonces ¿qué me quedaría? Me quedaría que C2 es 1.21 a 1.1 por S2, que es 1.06, menos S3, que es 1.1366. ¿Cuánto da eso? A mí me dio 0.0294. Voy. 0294. 294. ¿Listo? Ahora, y sustituyendo, ahí necesito ese 3. 26 en 22 me quedaría que C3 es 1.1, S3 1.1366 menos 1.21. ¿Cuánto daría eso? $0.04. Sería 0402. Listo, entonces queda que ese 3 es 0.0402. Ya tendríamos eso. ¿Listo? Yo podría hallar los lambdas. Pero digamos que, ¿para qué me servirían los lambdas? Los lambdas me servirían para clasificar esta función. Al reemplazar en la lagrangiana, yo cojo la lagrangiana, la función, la lagrangiana que teníamos, y los lambdas, dependiendo de si son positivos o negativos, podrían volver las restricciones cóncavas y convexas en el caso en que fueran alguna de esas cosas. Pero como en este caso la función objetivo es cóncava y las restricciones son lineales, de una vez que puedo concluir, sin importar quién sea lambda, la lagrangiana completa va a ser ¿cómo? Cóncavo. Cóncava, ¿no es cierto?
Y por lo tanto, lo que estamos obteniendo son los valores que me hacen esta función que... Maximizar. Exacto, me maximiza esta función. Entonces decimos, ¿y cómo? La lagrangiana, la función lagrangiana, evaluada en los ST, en los CT, y reemplazando por los lambda t estrella, es cóncava, ya que la función objetivo es cóncava. ¿Por qué es cóncava la función objetivo? Porque son puros logaritmos, los logaritmos es cóncava, suma de cóncavas es cóncava, y además como las restricciones son lineales, no importa qué valor tome lambda, sigue siendo lineal, y lineal recuerde que es cóncava o convexa lo que yo quiero. Entonces, por lo tanto, ya que la función objetivo es cóncava y las restricciones son lineales, las restricciones son lineales. Entonces, por lo tanto, los valores que maximizan a la función objetivo son los siguientes. Mire, ¿cuáles son los valores? Pensemos con ese. S1, y le voy a ir poniendo una estrellita, como lo de los puntos críticos. Mi S1 es 1, que ese era el que me daban acá. S2 es este que hallé, 1.06. S3 es este que hallé, 1.1366. Hasta aquí va la integral, pero me están dando un S4. ¿Sí? El valor de la variable de estado para el periodo siguiente. Entonces, este S4 está dado por las condiciones iniciales y es 21. Pero además, también tengo un C1, que es 0.04. Tengo un C2, que es 0.0294. Y tengo un C3, que es 0.0402. Estos son los valores que me hacen lo más grande posible esta función. Si yo reemplazo C1 por C2 por C3, obtengo el mayor valor posible para esta función sujeto a esas restricciones que tenemos ahí. Esa sería la solución del problema utilizando multiplicadores de Lagrange. Esa sería la solución del problema utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces les voy a mandar foto y nos pasamos a Bellman. Listo. Entonces, esa es una manera de proceder. Ahora, la otra tiene que ver con la ecuación de Bellman o el método de Bellman. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Es lo siguiente. Entonces permítanme ahorro ya vamos para allá. Mire, nosotros estamos trabajando Bellman, estamos trabajando, digamos que esto para el caso discreto. Pero digamos que la descripción se entiende un poquito mejor si la hablamos en caso continuo, si la expresamos para caso continuo. Es básicamente lo siguiente. Entonces, espero que acá. Para que no se me vaya a olvidar nada. No me va a pasar nada. Entonces, nosotros volvemos al mismo problema original. Entonces, vamos a hablar de la ecuación de Bellman. ¿Sí? La ecuación de Bellman. Entonces, el problema original era básicamente el siguiente. Recuerden, tenemos maximizar, minimizar, aquí un cierto funcional que varía desde t igual t0 hasta un cierto periodo t mayúscula. De acá una función que depende de t, de una variable que va a ser mi variable de estado, otra que es la variable de control. Y estamos sujetos a que conozco la dinámica de la variable de estado para un periodo en términos
de lo que pasó en el periodo anterior. Que tenemos una condición inicial, o sea, en el periodo T0, que puede ser el periodo 0, 1, 2, el que sea, sé cuánto vale la variable de estado y vamos a tener una condición terminal. Por ejemplo, en el ejercicio anterior la condición terminal era qué pasaba con la variable de estado un periodo después, pero hay otras condiciones y las vamos a ir mirando con ejemplos. Entonces, esta sería la ecuación, este sería el problema que queremos resolver. Pero entonces, digamos que acá vamos a utilizar una cosa que se llama la ecuación de Bellman. Y esa ecuación surge de lo siguiente. Mire, vuelvo y repito, estas soluciones, como esto es un problema discreto, estas soluciones básicamente para X y U son, digamos, sucesiones de puntos, o si lo quieren ver, funciones que van de los naturales a los reales, ¿no es cierto? Pero para entender un poquitico mejor cómo es que, de dónde sale el principio de la ecuación de Bellman, lo mejor es pensar que estas cosas fueran funciones continuas. Solamente vamos a pensar que fueran funciones continuas. Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo ya encontré la solución para mi variable de estado, ¿sí? Y como estamos pensando en tiempo continuo, es una función continua también. Entonces acá tenemos x sub t. Entonces digamos que estamos buscando una solución que va, digamos que este es el tiempo 0, aquí era x0, y supongamos que por aquí está el tiempo t. Aquí está el tiempo t. Entonces, el principio de Bellman parte de lo siguiente. Dice, mire, si usted ya encontró la senda óptima para la variable de estado, supongamos que fuera esta, vuelvo y repito, en el caso discreto deberían ser solamente punticos, pero pues para facilitar la exposición vamos a hacerlo de esta manera. Y si yo tomo por acá un tiempo, vamos por acá un tiempo t1, fíjense en el siguiente detalle. La observación que hace Bellman es, mire, si esta es la función, digamos, esta es mi x estrella de t, ¿sí? Si esta es la función, la variable de estado, la senda óptima para la variable de estado de este problema, es decir, la función que me maximiza o me minimiza este funcional, ¿no es cierto? En este intervalo en el que va de 0 a t o de t0 a t, si fuera el caso, digamos que esto fuera t0, entonces, este pedacito de la función, esta parte de la función, pues debe optimizar el mismo problema, solo que empezando desde t1 hasta t. Eso es básicamente lo que me dice la ecuación de Bellman. Si esta es la solución para este intervalo de t0 a t, pues la misma función restringida a este intervalo, tiene que ser la solución del mismo problema cuando lo consideramos desde t1 hasta t. Obvio, digamos que eso es relativamente obvio, porque si en este pedacito hubiera una solución diferente a esta, o sea, existiera otra función, llamémosla y estrella de t, que me optimice este funcional en este pedazo, pues yo podría coger este pedazo, y eso me optimizaría, me daría una función mejor que tomando la que está en negro. ¿Me explico? Bien. ¿Me explico? Si yo sé que y estrella, o sea, si asumo que y estrella optimiza el problema este mismo, pero empezando ya no en T0 sino en T1, si optimiza este problema, el problema sumatoria desde T igual a T1 hasta T de f de T, x de T, u de T, sujeto a las mismas restricciones, T más 1, ¿sí? Vamos a fijar ideas. Para fijar ideas consideremos este problema. Consideremos el problema maximizar, ¿sí? Vamos a considerar solamente maximizar. Sujeto a esto, a f de t, x de t, u de t, con x de t, digamos t1, x de t1 igual a un valor así, aquí sería x de t0. Bueno, sí, dejémoslo así, x0 y acá x1. ¿Sí? Sujeto a este problema,
y una condición terminal. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, acá nosotros vamos a asumir que estamos resolviendo el problema de maximización. Esto lo estamos asumiendo. Si yo optimizara eso, fuera la solución óptima en este pedacito, significaría que al reemplazar por YT, si yo reemplazo esto acá, ¿no es cierto?, me daría más grande que si reemplazo X acá. Eso es lo que yo estoy diciendo, básicamente. Entonces, lo que estaría diciendo es que esta sumatoria de F de T, YT, U de T, si esta es la que lo maximiza, pues sería mayor o igual que la sumatoria de T igual T1 hasta T de la misma cosa, pero con X. Les vuelvo y repito, estamos asumiendo, esto es Y estrella y este es X estrella. Entonces estoy asumiendo que X estrella es la solución de este problema empezando desde T0. Y ahora estoy asumiendo que existe otra función que es la solución para este problema, pero empezando en T1. Entonces, si esta es solución para el problema de maximización, para fijar ideas tomamos maximización, pues significaría que al reemplazar YT acá, me da más grande que si lo reemplazo acá. Si fuera minimización, pues sería al revés. Entonces yo diría, de hecho sería mayor estricto, porque estamos diciendo que esta es solución, no esta. Si fuera otra solución. Entonces, en ese caso, si definimos la función z de t igual a x de t, si estamos entre t0 y t1, y y de t, si estamos entre t1, llamámoslo así, y t mayúscula, ¿qué pasaría en ese caso? Si yo considero esa función, entonces esta sumatoria, la sumatoria desde t igual a t0, bueno, yo en realidad debería haber expresado esto con integrales, porque estamos suponiendo el caso continuo, pero es por lo que marcarlo en términos de las sumatorias que estamos trabajando, que lo hice así. Entonces, esta cosa sería igual a ¿qué? Esta sumatoria yo la podría separar así, como la sumatoria de t0 hasta t0 menos 1 de esto, más la sumatoria desde t igual a, perdón, hasta t1 menos 1, o sea, esto lo puedo separar. Si voy de t0 hasta t, yo puedo separar esto, desde t0 hasta 1 antes de t1, y el siguiente, que empiece desde t1, como las sumatorias son discretas, el anterior a t1 es este, hasta t mayúscula de f, de t, zt, u de t. ¿Sí? Pero en este intervalo, entre t0 y t1 menos 1, porque escribir esto es lo mismo a escribir esto, estamos en caso discreto, el anterior a t1 es t1 menos 1, el anterior a 2 es 1, en caso discreto. Entonces, en este caso, esta función, esta función es x de t. Y en este caso, esta función entre t1 y t es y de t. Entonces esto quedaría pero fíjense que esto es más grande que esto. O sea que si esto lo reemplazo por esto, la expresión original va a ser más grande que si la dejo así. Que si la dejo así, ¿no es cierto? Esta, como esto es más grande que esto, pues si acá dejo lo grande y acá dejo lo pequeño, donde aparece la cantidad grande es mayor que donde está la cantidad pequeña. Pero fíjense que ahora tengo ambos con xt, entonces esto lo puedo volver a reunir como la sumatoria de t0 hasta t mayúscula, porque aquí voy de t0 hasta t menos 1, y a t1 menos 1.
Y acá retomo de T1 menos 1T. Y como esto es discreto, vamos 1 a 1, el siguiente a este es este. Estas dos sumatorias las puedo agregar así, de esta cosa. Y mire lo que pasaría. Entonces, si esta no fuera la óptima, en este pedacito, o sea, la que es óptima acá, restringida a este pedacito, no fuera la óptima, existiría una función mejor que esta. Es decir, la sumatoria de t igual a t0, de t, de f de t, zt, ut, sería mayor que la sumatoria de t igual a t0, de t, de f de t, xt, u de t. Y por lo tanto, xt estrella no sería la senda que maximiza el problema original. ¿Cómo? Por lo tanto, si xt sí maximiza el problema original, también debe maximizar el otro problema. Llamemos a este problema gamma prima. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si xt estrella optimiza el problema original, el problema gamma, entonces también debe optimizar el problema gamma prima. Esa es básicamente la idea de Bellman. Entonces, en el caso discreto, ¿qué hace él? Él lo que hace en el caso discreto, que es básicamente la ecuación a la que vamos a llegar, él lo que hace en el caso discreto es, listo, yo no voy a optimizar, como yo ya sé que si la función optimiza este intervalo, debe optimizar también cualquier subintervalo, o sea, no importa qué intervalo acá debe optimizarlo. Entonces lo que él hace es empezar de adelante hacia atrás. Considera el último intervalo. Esta sumatoria va de t0 a t. Entonces considera el intervalo que va de t menos 1 a t y optimiza la función ahí. Luego aumenta el intervalo. Mira, ahora observa de t2 hasta de t mayúscula menos 2 hasta t mayúscula y optimiza ahí. Pero como ya está en este último intervalo, ya tiene la solución, lo único que le hace falta es optimizar acá. Y así poco a poco va recuperando la función de adelante hacia atrás. Eso es básicamente lo que busca hacer Bellman. No vamos a hacer las deducciones, pero básicamente es lo que dice, se llama la ecuación de Bellman. ¿Se acuerdan la función de valor? ¿Sí se acuerdan de eso? La función de valor, ¿se acuerdan que es la función que yo obtengo al reemplazar acá por las soluciones? ¿Sí? Si yo reemplazo aquí las soluciones, esa es la que yo llamo mi función de valor. Entonces vamos a decir, sea la función de valor bt va a representar la función de valor que puede ser máximo valor o mínimo valor del problema gamma. ¿Sí? Esa es la función de valor. Entonces lo que dice la ecuación de Bellman, lo que dice es que en el óptimo, entonces la ecuación de Bellman dice que en el óptimo se tiene que su función de valor, que la función de valor evaluada evaluada en la variable de estado en el periodo, lo tenemos para, perdón un momentico, t más 1, en el periodo t,
¿sí? La función de valor evaluada en la variable de estado para el periodo t es igual a maximice respecto a la variable de control en dicho periodo. La función objetivo, esta de acá, evaluada en ese periodo, más la función de valor evaluada en el periodo t más 1, escrita en términos de la variable de estado para dicho periodo. Esta es la que se conoce con el nombre de ecuación de Bellman. Y esta es la que nosotros utilizamos para resolver estos problemas de una manera alternativa, diferente a utilizar multiplicadores de Lagrange. Entonces ya les muestro con ejemplos. Entonces voy a tomar foto y continuamos. Y 29. Tenemos 20 minutos. Alcanzamos. Entonces, miren. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Vamos a hacer ejemplos. O sea, hasta aquí ya esta sería la teoría. Ya lo que nos quedaría sería hacer ejemplos. Bueno, acá en la formulación del problema me faltó colocar el valor de salvamento, si es que existe, pero podría venir. O sea, el phi de t mayúscula, x de t, no lo coloqué ahí, pero pues podría venir. Igual, pues, señor. ¿Cómo? Este es el último tema, ¿cierto? Sí, o sea, aquí ya terminamos todo. O sea, lo que nos queda es hacer ejercicios. Entonces, vean. Vamos a resolver el problema maximizar la sumatoria desde t igual 1 hasta 3 del logaritmo natural de ct sujeto a que st más 1 es igual a st ¿cómo era? A 1.1 st menos ct, además S1 es igual a 1 y S4 se supone que es igual a 1.21. O sea, vamos a resolver el mismo problema que resolvimos por multiplicadores de Lagrange, solo que ahora vamos a utilizar la ecuación de Bellman. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, primera cosa, en este caso, ¿cuál sería la variable de estado? ¿Y cuál sería mi variable de control? ¿Cuál sería la variable de estado? ¿S? En este caso la variable de estado es S, es la variable cuya dinámica me están dando. Es decir, me están dando una recurrencia, una ecuación en diferencias que me describe cómo es el comportamiento de S en un periodo dado a partir de lo que ocurre en el periodo anterior. Una variable de estado, a veces describen simplemente S, sin el subíndice. A mí me gusta colocar el subíndice, S sub t. Y la variable de control, pues es la otra. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar es la ecuación de Bellman. Entonces, fíjense que en este caso, voy a empezar un periodo por encima del que aparece acá. Empecemos con el periodo t igual a 4. Entonces, para el periodo t igual a 4, como la función solamente va para 3, la función de valor, o sea, como no hay nada en el periodo t, en el periodo 4, la función de valor en dicho periodo, en términos de la variable de estado en ese periodo, la vamos a tomar 0. Si acá hubiera valor de salvamento, si hubiera habido un más, alguna cosa en términos, el valor de salvamento siempre es en el periodo siguiente. Entonces, si hubiera habido algo, una función acá en términos del periodo 4, mi función de valor para ese periodo hubiera sido ese valor de salvamento. Pero como no hay salvamento, es 0. Es el primer ejemplo, entonces no lo vamos a colocar. Ahorita en el siguiente le ponemos un valor de salvamento. Ahora, seguimos. Ya como terminamos, siempre aquí la gracia es poder expresar la función de valor en términos de la variable, pues la función de valor para un periodo dado en términos de la variable de estado para ese periodo. Siempre que logro hacer eso, me bajo al periodo siguiente. Como aquí ya lo tenemos, como aquí la función de valor inicial es 0, ya la tengo en términos de la variable de estado.
De una vez me bajo al periodo siguiente. Entonces arrancamos ahora sí en el periodo 3. Entonces yo digo lo siguiente. Digo, bueno, ¿qué pasa si t es igual a 3? Entonces la fórmula dice lo siguiente. La fórmula de la ecuación de Bellman dice: la función de valor escrito en términos de la variable de estado en el periodo 3, la función de valor en el periodo 3, escrito en términos de la variable de estado para dicho periodo, básicamente es maximice cuando el problema... Ah, bueno, eso se me olvidó aclarar. Lo de maximizar es por lo que la función objetivo es de maximización. Si acá hay gran minimización, en este caso, ¿qué sería? Acá debería venir minimice. Nosotros buscamos, si el problema original es de maximización, acá maximizo. Si el problema original es de minimización, acá minimizo. Eso me faltó, qué pena con ustedes, pero para que lo tengan presente. Entonces esto es maximice respecto a la variable de control en ese periodo. ¿Qué cosa? Su función, la función f, que es lo que está dentro de la sumatoria. Esto de acá, pero en este periodo. Entonces vamos a maximizar el logaritmo de C3. ¿Sí es claro? Simplemente cojo la función objetivo, pero evaluada en este periodo, más la función de valor en el periodo siguiente. Estamos en el periodo 3, que va a ser la función de valor en el periodo 4, escrita en términos de la variable de estado en dicho periodo. Esa sería la ecuación de Bellman para el periodo 3. Pero en este caso, como no había valor de salvamento, esta función de valor vale 0, ¿no es cierto? Esa función de valor vale 0. Entonces, me quedaría lo siguiente. En este caso, me quedaría que B3, la función de valor para el periodo 3, escrito en términos de la variable de estado para ese periodo, es maximice respecto a la variable de control en dicho periodo la función logaritmo de C3. Entonces, acá debo maximizar respecto a U3. Pero para poder maximizar respecto a U3, yo tengo que aparecer U3 de alguna manera. ¿Cómo hago para hacer aparecer U3 acá? Lo puedo hacer a partir de la recurrencia. A partir de la recurrencia. Entonces, vamos a llamar a la recurrencia la ecuación 1. A esto, esta expresión va a ser la 2, esta va a ser la 3, esta de acá va a ser la 4, ¿no es cierto? Esto de acá va a ser la 5. ¿Listo? Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Fíjense que acá T toma valores 1, 2 y 3. Veámoslo acá. T toma valores 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo necesito hacer aparecer la variable de control para poder maximizar, porque quiero maximizar respecto a eso. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es reemplazar T por 3, por el último periodo. Empezamos del final y vamos hacia el principio. Entonces yo digo, sustituyendo ahora, pero de la ecuación 1, tomando t igual a 3, de la ecuación 1, tomando t igual a 3, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente, obtenemos que S4 es igual a 1.1 S3 menos C3, pero yo puedo reemplazar el valor de C4, como me lo están dando, lo puedo reemplazar acá. Esta va a ser mi ecuación 6. Entonces yo voy a decir, sustituyendo 3 en 6, me quedaría que S4 es 1.21, es igual a 1.1 S3 menos C3. Esto sería lo que obtenemos. Pero fíjense que, vuelvo y repito, yo quiero hacer aparecer la variable de control para poder optimizar esa función. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Ah, pero espere que acá estoy cometiendo un error. Espere, que aquí yo me embalé mucho y creo que estoy cometiendo un error. Déjenme pensar un momentico. Sí, listo. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces, de acá me quedaría, es que acá yo tengo un error, qué pena con ustedes. El error que yo tengo
es que esta variable es la variable de control, que es C. Entonces acá debería venir C3, acá debería venir C3. Ahora sí, es que se me hacía como raro. Entonces yo quiero maximizar esta función, pero hay un problema. Hay un problema y es que la función logaritmo no tiene máximo. Esa función crece arbitrariamente. Pero por otro lado, recuerden que mi problema básicamente consiste en expresar la función de valor en términos de la variable de estado. Entonces yo puedo decir, mire, si yo cojo este C3, yo puedo coger el C3 acá y reemplazarlo aquí, pues yo ya tendría mi función de valor en términos de la variable de estado. Entonces obtendríamos lo siguiente. Debería lo siguiente, ya, de donde, en este caso, si despejamos C3, lo voy a pasar para acá y el 1,21 para allá, me quedaría que C3 es igual a 1.1 S3 menos 1.21. Ese sería mi C3. Esa sería la ecuación 7. Entonces mire lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es, voy a reemplazar aquí por esa expresión. Entonces me quedaría, por lo tanto, sustituyendo 7 en 5, ¿qué me quedaría? Me quedaría que B3 de S3 sería maximice respecto a C3 esta función de acá, el logaritmo de C3, pero C3 es todo esto, 1.1 S3 menos 1.21. Pero fíjense que aquí pude eliminar, lo que yo hice de aquí a acá, fue eliminar la variable de control. Ya no aparece la variable de control, ya solamente me aparece C3. Entonces, como no aparece la variable de control, esta función, como quedó escrita acá, es independiente de esto. Entonces yo puedo quitar la palabrita máximo. Entonces yo puedo decir de dónde B3 escrito en S3 sería el logaritmo natural de 1.1 S3 menos 1.21. Esa sería la función de valor. Entonces, en este primer ejemplo, esta fue la manera como yo hice desaparecer la variable de control. Simplemente a partir de la recurrencia lo hice desaparecer. Entonces, este máximo, como es el máximo respecto a una variable que no aparece en la función, lo puedo quitar. Hay otros casos en los que sí queda la variable de control acá. Entonces ahí miramos si se deriva es igual a 0 o si la solución es una solución de esquina. Se mira qué es lo cómo se debe proceder. Pero en este caso, este fue el paso a seguir. Como no aparece C3, quitamos el máximo. Este sería mi ecuación 8. Y lo que les decía, ya puedo expresar la función de valor en términos de la variable de estado. Una vez que haga eso, de una vez me bajo al periodo anterior. Entonces, en este caso, me voy a bajar al periodo 2. Yo digo, mire, si t es igual a 2, entonces arrancamos igual. Yo digo, mire, la función de valor, arrancamos con la función de valor, la ecuación de Bellman, mejor dicho. La ecuación de Bellman para este periodo dice lo siguiente. Dice que la función de valor para el periodo 2, escrita en términos de la variable de estado, en dicho periodo debe ser igual a maximice respecto a la variable de control en ese periodo, pero maximice ¿qué cosa? Maximice la función objetivo en dicho periodo. Como estamos en el periodo 2, ya no coloco logaritmo de C3, sino coloco logaritmo de C2. Más la función de valor en el periodo siguiente. Estamos en el periodo 2, la función de valor en el periodo 3. En términos de la variable de estado en dicho periodo. Eso es importante, debe estar en términos de la variable de estado. Esta sería mi expresión 9. Entonces, yo lo que voy a hacer, como yo necesito la función de valor en términos de la variable de estado en el periodo 3, acá la tengo, la reemplazo. Entonces yo digo, sustituyendo nueve, 8 en 9, ¿qué me queda? Me queda que B2, S2 va a ser
maximice respecto a la variable de control en ese periodo el logaritmo natural de C2 más esto de acá. Pero si ustedes se dan cuenta, esto de acá es el logaritmo natural de 1.21 S3, perdón, de 1.1 S3 menos 1.21. Todo lo que hice fue reemplazar esto por lo que aparece acá. Pero ahora hay un problema, y es que esta función de valor, para poderla maximizar, buscar el máximo, debe estar todo escrito en términos del periodo que estamos considerando. Y en este caso, el periodo que estamos considerando es el periodo 2. Entonces, esta cosa debe aparecer escrita en términos del periodo 2, y acá aparece el periodo 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez cojo la función de valor, reemplazo la función de valor para un periodo dado, reemplazo la función de valor del periodo siguiente por lo que obtuvimos en el paso anterior. Una vez hago eso, pues utilizo la recurrencia para bajar esto al periodo que estamos considerando. Entonces ahora yo digo, listo, pero de la ecuación 1, de esta, tomando t igual a 2, porque estamos en ese periodo, ¿qué obtenemos? Entonces, si ustedes reemplazan acá la t por 2, esto va a dar 3, 2, 2, vamos a obtener que S3 es igual a 1.1 S2 menos C2. Vamos a obtener esta ecuación de acá. Y a esa ecuación la vamos a llamar la ecuación 10. Esa sería la ecuación 10. No, marquemos también esta, que esta también es importante. Estas, las S, pues son las que vamos a utilizar para ahorita resolver. Listo. Entonces, tengo esto. Ah, bueno, esta va a ser más bien 10. Llamemos a esta 10. Y entonces, esta de acá va a ser 11. Entonces voy a sustituir 11 en 10, queriendo decir que voy a sustituir el valor de C3 dado en 11 en la ecuación 10. Entonces, sustituyendo 11 en 10, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente, me quedaría que la función de valor para el periodo 2, escrita en términos de la variable de estado para dicho periodo, es igual a maximice la variable de control en ese periodo respecto a la variable de control en ese periodo, la siguiente función: el logaritmo de C2 más el logaritmo natural. Miren que aquí me va a quedar de 1.1 por S3, pero S3 es todo esto, 1.1 S2 menos C2. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero maximizar. Ahora, antes de hacerlo, vamos a arreglar un poquito esa expresión. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Profe, ahí nos falta el 1.21. ¿Dónde? Ah, sí, gracias. Aquí falta el 1.21. Porque yo solamente reemplacé S3. Entonces quedaría menos 1.21. ¿Listo? Entonces, ahora sí, esta sería la función. Muchas gracias. Listo. Entonces, esa es la función que yo quiero optimizar. Aquí viene, si cerramos. Listo. Esa es la función que nosotros queremos maximizar. O sea, esto de acá es lo que yo quiero maximizar respecto a C2. Entonces, vamos a pensar que C2 es como si fuera una constante. Vamos a optimizar esa función en términos de C2. Entonces, ¿qué haríamos? Miren, en este caso, yo diría lo siguiente, para que se me faciliten las cosas un poquito. Esto sería, sí. Entonces, miren, esta función yo la puedo escribir así. Esto me quedaría, maximice respecto a C2, esto de acá, logaritmo natural de C2 más logaritmo natural de...
Fíjense que yo puedo sacar factor común, voy a sacar factor común 1.1. 1.21 es 1.1 al cuadrado, entonces esto me quedaría, voy a sacar factor común 1.1, entonces esto quedaría así, quedaría 1.1 S2 menos C2, esta parte, y acá menos 1.1. Vuelvo y repito, 1.21 es 1.1 al cuadrado. Ahora, por propiedades de los logaritmos, esto lo puedo separar y yo lo puedo escribir así: maximizar respecto a C2, el logaritmo natural de C2 más el logaritmo natural de esta parte más el logaritmo natural de 1.1. Eso es lo que yo quiero optimizar. Entonces, esto es lo que yo quiero maximizar respecto a C2. O sea, es como si pensáramos que C2 es un número. Entonces, voy a llamar a esta función, la voy a llamar J de C2. Yo le escribo J de C2 porque estoy pensando que S2 es constante. A la hora de optimizar, solamente estoy buscando el óptimo respecto a C2. Por eso lo voy a llamar así, para hacer énfasis que solamente depende de la variable de control. Entonces yo digo sea J de C2 igual al logaritmo natural de C2 más el logaritmo natural de 1.1 S2 menos C2 menos 1.1 más el logaritmo natural de 1.1. Esto a la larga no importa porque pues a la hora de derivar se hace 0. Entonces yo digo derivando respecto a C2, ¿qué me quedaría? Entonces me daría que la derivada de esto respecto a C2 sería, esto es 1 sobre C2, y la derivada de esto, ¿cómo quedaría? Quedaría más 1 sobre todo esto por la derivada interna que es menos 1. Pero esta derivada interna que es menos 1 hace que se haga esto 0, esto se va igualado a 0. Entonces de aquí vamos a despejar, perdón, vamos a despejar C2. Entonces me queda de dónde. Fíjense que yo quiero optimizar respecto a C2, es decir, quiero hallar el valor de C2 que optimiza esta cosa. Por eso es que voy a despejar C2. Entonces de acá me quedaría que 1 sobre C2 es 1 sobre 1.1 S2 menos C1 menos 1.1. Ahora, yo puedo quitar denominadores, pasar esto para allá, y me quedaría, el C2 me va a quedar al lado derecho, pero lo voy a escribir al lado izquierdo. Entonces me queda, por lo tanto, o sea, piensen que voy a coger las dos fracciones y las voy a invertir. Si 1 sobre esto es igual a 1 sobre esto, pues lo puedo invertir. Me queda que C2 es igual a 1.1 S2 menos C1 menos 1.1. Entonces aquí ya tengo C2. Ese sería mi C2, ¿no es cierto? Que esto sería la ecuación, digamos esta es 10, esta sería 12. Esta sería la 12, esta sería la 13. Y listo. Entonces, miren que J es... Una pregunta, Señor. pero ¿vamos a dejar a C2 dependiendo de C2? No, de C1. Es que yo necesito que me quede... lo que pasa es que estas variables, en este caso, estas variables... Ay, espera, yo acá tengo algo más. Ah, es que esto es C2, es que yo cometí un error, qué pena con ustedes. Aquí me queda... Esto todavía no. Esto me queda. Es que no me he dado cuenta, es que yo tengo, acá noté mal, es que escribí como si fuera C1. Y eso me estaba confundiendo. Entonces acá queda C2 igual, gracias, a 1.1 S2 menos C2 menos 1.1. Pero este C2 lo puedo pasar al otro lado. Entonces me queda que, ¿de dónde? 2C2 es 1.1 S2 menos 1.1. Luego, C2 es, voy a pasar a dividir, pero voy a pasar a dividir término a término. 1.1 sobre 2, S2 menos 1.1 sobre 2. Es decir, me va a quedar que C2 es 1.1 dividido 2 es 5.
5, ¿no es cierto? S2 igual, perdón, 0.55. S2 menos 0.55. Entonces, aquí quedaría C2. Y ese C2 sí sería mi ecuación 14. Pero bueno, ya el tiempo no nos da, entonces vamos a continuar el sábado. ¿Qué faltaría? Lo que me faltaría, mire que acá lo que yo estoy obteniendo, estas ecuaciones que yo estoy marcando, son unas ecuaciones que me van a permitir a mí encontrar cada uno de los C1, C2, C3. ¿Qué es lo que me falta hacer? Mire, lo que nos falta hacer, que lo vamos a terminar la próxima clase, esto es un 5, esto es un 5. Lo que nos falta hacer es coger este C2 y reemplazarlo acá. Cuando ya lo reemplace, me va a quedar una ecuación solamente en términos de C2. Entonces, como me va a quedar solamente en términos de C2, que es esto mismo, la palabrita máximo ya la voy a quitar. ¿Por qué? Porque estamos en el óptimo, porque ya vamos a estar en el óptimo. Entonces, ya con ese B de S2 me bajo un periodo, porque ya cuando tengo la función de valor en términos de la variable de estado, es que me bajo al otro periodo, al periodo 1 y repito el proceso. Entonces, ahí ya ese es el último paso porque ya vamos al periodo más pequeño. Ya una vez llego a ese periodo, pues voy a obtener ecuaciones que involucren a ese 1 y a partir de ese S1 voy a volverme a encontrar todas las demás soluciones. Pero vuelvo y repito, el tiempo ya no nos da, entonces por ahora vamos a parar acá y lo terminamos el sábado a las 11. Bueno muchachos, voy a mandar foto y lo terminamos. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Entonces, foto y yo creo que vamos a parar por hoy. Entonces muchachos,